Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Me alegro verles. Continuamos con esta serie de Romanos 8. Vamos a ver el capítulo 8 a partir del 1 al 8, ¿vale? Y estamos viendo esta serie. Si ustedes observan, todavía no hemos cambiado de tema. Cambiamos de predicaciones, pero el tema sigue siendo el mismo. Y en resumida cuenta, lo que viene a hablar Romanos, todos estos capítulos, es lo tan importante que es la justificación por la fe, amén. La justificación por la fe, que eso no se lo puede atribuir cualquier persona que abrace cualquier religión o cualquier iglesia. Eso solo lo decide Dios. Dios es el único que decide quién se salva y quién no, porque Él es el único que sondea los corazones. Y cuando somos salvos, Él nos imputa su justicia a nosotros. ¿Para qué? Para que delante de Dios seamos igual de justos como Jesucristo delante del Padre. Fíjense lo importante que he resumido todo eso en 4 palabras, que de ahí viene el gran problema del romanismo, que históricamente, pensaban, como cualquier otra denominación, que la salvación es por obras y no es por fe, que es un don de Dios, en la cual, por medio de ese don que Dios nos da, nos hace justo delante de Dios y nos comparte su naturaleza divina. Por eso dice que la iglesia, nosotros también somos participantes de su naturaleza divina. Por eso podemos entender, por eso tenemos la mente de Cristo. Amén. Así que en estos versículos que vamos a pasar a ver, después de hablar del combate que existía, que habla Pablo en el capítulo 7, ese combate que debe existir. El cristiano que no está en una lucha permanente con el pecado es porque no ha conocido a Dios. ¿Vale? Si yo me dejo deslizar en áreas de mi vida con el pecado, es porque no hay nada ni nadie dentro de mí que me redarguya. Acuérdense que redarguir es presentar una contraposición, es decir, ¿vale? Es decir, Julio, estás haciendo mal, estás obrando mal. Si no está el Espíritu Santo dentro de mí, que me está redarguyendo constantemente de todas aquellas cosas que yo tengo que ir dejando, entonces, por más que vaya a una iglesia, no he conocido a Dios y el Espíritu Santo no mora en mí. Y por ende, no soy justificado delante de Dios. Así que vamos a leer primero esta porción y luego vamos a ir analizando versículo por versículo. Dice así: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Son palabras muy fuertes. Y son palabras que, si ustedes observan, no habría ni que explicarlas siquiera, casi. Porque son como la palabra, como esa espada de 2 filos que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cualquier persona que pueda leer esto y no le penetra en lo más profundo del ser, es porque, como dice también la palabra, necesita nacer del Espíritu. Así que, hermanos, miren, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta segunda parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hay que decir que no está en los manuscritos más antiguos, ¿vale? Es una añadidura, es muy posterior, pero hay que también decir que no rompe ni quebranta absolutamente nada con lo que el Señor quiere decirnos a través del apóstol Pablo. No quebranta en nada. ¿Por qué?
Porque si tú lees el versículo 4, porque parece ser que que se atrevió, el que introdujo esto, se atrevió a repetir el versículo 4, que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque eso sí aparece. Y yo digo una cosa, hermanos, miren, ¿por qué más allá de que está o no está, yo para mí, no solo que no quebranta nada de lo que Dios quiere decir, sino que aún más te aumenta la dimensión? ¿Por qué? Porque en resumida cuenta, hermano, el que está, anda. El que está, anda. Uno puede autopercibir, yo soy cristiano, porque yo voy a la iglesia, porque tal, porque cual, pero es que el estar en Cristo se muestra en que anda en el Espíritu. Y ustedes, vamos a ir observando un concepto, una forma de expresión que utiliza la palabra, que es la ley. Es decir, la ley del Espíritu y la ley de la carne y de muerte. ¿Qué es ley? La ley son principios, la ley son reglas, son normas establecidas, en este caso, por Dios, para que nosotros podamos discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios, qué estoy permitido, qué puedo yo hacer o qué no puedo hacer que le agrada o le desagrada a Dios. Por lo tanto, qué importante es entender este concepto. Miren, Israel como pueblo era muy distinto a la iglesia como pueblo. Nosotros somos un pueblo de real sacerdote, de una nación santa, escogido por Dios, y dice que Israel era un pueblo, mientras la iglesia es un pueblo espiritual, Israel era un pueblo carnal. Mientras la iglesia pone los ojos en el cielo, Israel lo ponía en la tierra. Por eso, cuidado cuando nosotros, por eso todos estos capítulos que venimos viendo de Romanos, apunta no exclusivamente, pero sí casi en su totalidad, a la mente judía. Aquel que se justificaba por medio de no solo sus obras, sino también de que esas obras eran mandamientos de Dios. Entonces ellos decían, a ver, Dios me mandó a hacer esto, yo lo hago, estoy justificado delante de Dios porque lo estoy haciendo, estoy obedeciendo lo que Dios me mandó, ¿o no? Pero ¿se acuerdan cuando Dios decía, este pueblo va tras la ley como por obras de la ley y no por fe? ¿Qué quiere decir? Hermano, si tú a tu hijo le dices, por ejemplo, a tu hijo le enseña, si es pequeñito, tienes que comer, pero y nada más, y le dices que tiene que comer porque tú sabes que si no come mal, pues resulta que el niño va a decir, bueno, vale, mi papá me enseñó que yo tengo que comer. Y se supone que eso está bien. Pero a medida que va creciendo, si tú no le explicas por qué tiene que comer, ese niño, posiblemente, no creo, pero pongo un ejemplo, posiblemente seguirá repitiendo una obediencia ciega a su padre, creyendo, ¿por qué? Porque hay confianza y porque quien se lo dice su papá, no se lo dice su vecino. Y entiende que eso es correcto y punto, pero no entiende el por qué. Ahora, cuando tenemos el Espíritu Santo, entendemos. Por eso dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. Eso se lo está diciendo el judío, no te alabe en tu sabiduría. Alábate en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que amo misericordia, juicio y justicia. Eso pide, dice el Señor. Y ahí nos rompe, nos patea el chiringuito a todos. Y ahí ya el filósofo, el gran erudito, el gran teólogo, hablo teólogo de manera peyorativa, porque la teología es santa, ¿vale? Hay que entender eso. La teología se convierte en algo sublime cuando va acompañado de espíritu, cuando va acompañado de un corazón totalmente rendido a Dios. Si no, son hombres que se jactan, podría ser dado, que se jactan de creer, conocer, creer, entender los requerimientos o los mandamientos de Dios. Pero sin embargo Dios va mucho más lejos. Porque cuando tú y yo tenemos el espíritu de la palabra del Espíritu resuena en nuestro interior de una manera muy distinta. Muy distinta. Porque el obedecer a Dios ya no, y les voy a decir esto, escuchen esto, hermano, obedecer a Dios no es un sacrificio, como muchos creen. Uf.
Es que Dios me dice, no dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¡Wow! Y lo tengo que hacer, ¿no? Porque quien me lo está pidiendo no es el pastor, es Dios. Luego dice, por ejemplo, a los hombres, a los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. ¡Qué difícil! Y uno dice, wow, no, hermano, si eso nos parece un sacrificio, es porque no hemos conocido a Dios. ¿Sabes lo que es un sacrificio? Es negarte a ti mismo, negarme a mí mismo. El sacrificio es representar mi naturaleza carnal a Dios. Eso es un sacrificio. Porque el yo quiere todavía estar entronizado en mi ser y mandar y dirigir. Entonces, ¿qué hacía la ley? La ley apuntaba constantemente a una mentalidad que no entendía el corazón de Dios porque todavía no había una morada del Espíritu. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que yo... A ver, claro que ha habido transformación en mí. Claro que me acuerdo del día, yo recuerdo el día que no conocía al Señor, iba como un barco sin rumbo. No había límites. Pero cuando yo conocí al Señor, todo cambió. Pero les puedo decir una cosa, aunque lleve muchos años en el Señor y he visto esa metamorfosis tremenda que ha habido en mi vida, aún cuando veo mi vida y la comparo con Cristo, digo, madre mía, lo que me falta. Entonces, y yo digo, Señor, ¿cómo puede ser que tú me mires igual que tu Hijo Jesucristo siendo lo que soy? Y porque justamente eso, es porque justamente el Espíritu que mora en mí me hace estar, me hace pensar, soy de otra naturaleza, estoy en el mundo, pero yo ya no soy de este mundo. Y ahora yo tengo la mente de Cristo, aunque de gloria en gloria nos vamos perfeccionando a la imagen de Jesucristo. Amén. Así que hermanos, miren, cuando dice ahora pues ninguna condenación, aquí no está hablando de sentencia. Está hablando de los resultados de la sentencia. O sea, está hablando de condenación. ¿Se acuerdan cuando yo muchas veces les digo, hermano, Dios no nos manda, hay dos términos a la hora de juzgar. Uno es juzgar las cosas, es decir, juzgarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, pero también la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y yo digo, uy, ¿ahora qué hago? No, es que el aspecto es, hermano, es lo que Dios nos manda, y porque tenemos la mente de Cristo y porque tenemos la revelación de su palabra en nuestros corazones que ilumina nuestro entendimiento, podemos valorar las cosas, sopesarla, podemos entenderla, ¿vale? Y en base a eso vivir. Pero cuando yo al hermano lo juzgo, no juzgo sus hechos, sino juzgo su corazón, ahí lo estoy condenando. Y dice que ya para el cristiano no hay ninguna condenación. Hermano, si la ley ya no nos condena, ¿cómo es que nos condenamos entre nosotros muchas veces? Y yo eso lo he visto todos los años que yo llevo en el Señor. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte que es, hermanos, ver una y otra vez cómo hacemos leña del árbol caído muchas veces! No sé si algunos me entienden qué significa eso. Significa el hermano que ha cometido un error, claro que un error grave, el que sea, pecado, grave. ¿Pero eso te cualifica para dejar de ser su hermano? Pero ¿cómo actuamos con el hermano que pecó, que actuó mal? Porque no tuvo la moral, no fue capaz de hacer esto, aquello, lo otro, por lo que sea. Sin embargo, ¿qué hacemos? Lo condenamos en nuestro corazón. No, es que pero pastor, ¿usted sabe que ni me llamó siquiera? ¿Usted sabe lo que hizo? ¡Wow! Pero ¿saben una cosa, hermano? La ley no me condena a mí ni a ti, a los que están en Cristo. Entonces, qué fuerte que es el entendimiento del reino de Dios. Porque el reino de Dios te abre los poros del entendimiento, los poros del corazón, y te quita el velo que hay en los ojos y te hace ver la vida tal como es. Y ahí una de las cosas que nos damos cuenta, que hablamos mucho de Dios y demás, pero sabes, hermano, el listón para vivir los requerimientos del Espíritu, vivir en el Espíritu, es alto. O más bien profundo. Yo no diría alto, diría profundo. ¿Por qué? Porque yo no puedo, hermano, la ley
Y fíjense un detalle. La ley a mí la ley, recuerden esto que yo dije una vez. La ley no es un paño para limpiar mis pecados. La ley es un espejo que me hace ver mis pecados. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero si yo estoy en Cristo, les puedo asegurar que yo vivo permanentemente con un espejo delante de mí. Y yo cuando veo mi espejo, ojo, espejo espiritual me estoy refiriendo. Pues yo sé, hermano, que yo soy guapo y cuando yo me veo en el espejo digo, wow. Pero no, me refiero espiritualmente, ¿vale? Muchos no se han reído porque no han captado el chiste, hermano, pero bueno, no importa. Pero cuando yo me veo en el espejo espiritual, yo digo, madre mía, cuánto me falta y cuánto y aunque recibas aplausos, por decirlo de una manera, o bendición de hermano, la realidad es esa, no la que el hermano te dice por amor, sino es esa. ¿Cómo puedo yo levantarme en juez con otro? Solo podría levantarme en juez con otros hermanos, ¿sabes cuándo? Cuando ese espejo hace así. Y ya no me veo tal como soy. Porque, hermano, dice, todos ofendemos muchas veces, dice la palabra. ¿O no? Sin embargo, pero que no me ofendan a mí. Pero ahí la cosa cambia. Aunque yo ofenda a otro no pasa nada, pero si me ofenden a mí la cosa cambia. Sin embargo, fíjense, así que hermanos, la cuestión aquí está en que, ¿qué significa estar en Cristo? Que eso es una pregunta profundamente sencilla y sencillamente profunda. ¿Qué significa estar? Claro, uno puede pensar, a ver, estar en Cristo, miren, yo conozco la Biblia, ¿vale? Conozco el Nuevo Testamento, sé que Jesús murió por mí, entiendo porque tengo, y perdonen esta expresión, tengo una cultura evangélica, donde conozco los conceptos y la jerga, ¿vale? Y domino ciertas áreas. Pero entonces yo vivo en eso, vivo en ese entendimiento que yo tengo en el Nuevo Testamento, entonces yo lucho por tratar de vivir obedeciendo a Dios. Digo, ¿está mal eso? No está tan mal. Porque la lucho, yo estoy ahí de más. Pero estar en Cristo, ¿sabes qué significa? Significa, miren, les voy a poner ejemplos. Estar en Cristo significa que nadie te tiene que decir, venga, ven a la iglesia, estate con tus hermanos, son tus hermanos, no les juzgues, no les condenes. Ámalos, sírvele, considéralos como superior a ti mismo. ¿Sabías que tú les necesitas a tus hermanos? ¿Sabías que yo necesito a la iglesia? El pastor es un rol. El pastor, si los pastores fuéramos distintos al rebaño, ya estaríamos en el cielo, no en la tierra. Y nos necesitamos. ¿Por qué? Porque hay algo, o mejor dicho, hay alguien dentro de mí que me aplica una ley, un principio que no me lo puede aplicar la letra, por mucho que lo conozca intelectualmente. Así que estar en Cristo es como cuando en Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda, Cristo, recuerden que la ley requería de muchas ofrendas, pero dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y uno puede decir, hizo perfecto a los santificados. Pregunta número 1. Dice que con una sola ofrenda, ¿crees que dio su vida como ofrenda? Hizo perfecto, ¿crees que tú estás siendo perfeccionado? Tercero, para siempre, dice que Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. ¿Vives en santidad? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad, hermanos, es cuidado. La santidad, y escuchen esto, yo lo pongo como ejemplo, ¿sabes qué? Es que cuando tú ves el pecado, que sea igual como si tú vieras el fuego. Pregunto, ¿tú tocarías el fuego para ver qué se siente? ¿Tú tocarías el pecado para ver? Ahí. ¿Qué? ¿Sabes que muchas personas están con el pecado así, que lo tocan a veces lo rechazan porque hay una conciencia adentro, luego vuelven y no se dan cuenta que les está quemando y que va a llegar un momento que ese fuego se va a convertir en un fuego eterno? Versículo 2 dice, porque la ley
del Espíritu de vida. ¿Ve? La ley del Espíritu de vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el Espíritu, que es el que mora en mí y es el que ¿me liberta de qué? Miren que son cosas sencillas, hermanos, pero te puedo asegurar que muchos no lo saben. ¿De qué me liberta Dios? Dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Si los mismos judíos le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos nunca de nadie. ¿Qué nos viene a decir tú, esclavo, no esclavo, libre, no es libre? No hay peor esclavo que el que se cree libre, hermano. Y alguna vez cuando yo hago la pregunta, ¿qué quiere decir para ti ser libre? Y te responde mucho, hacer lo que me da la gana. Me encanta. Haz lo que quiera. Que nadie me tenga que decir lo que yo tengo que hacer. Yo soy libre, ¿no? Soy libre de decidir si quiero venir a la iglesia. Que no tenga a mi mujer dándome la chapa todos los domingos. Venga, que tú tienes que ir a la iglesia. Y uno, no, que venga. Es que tú eres el pastor, tienes que ir. ¿Vale? No tener, hermano. Sino que, dice en Gálatas, hermano, no uséis la libertad para pretexto a la carne, sino para servir a Dios de corazón. ¿Vale? Entonces, el tema, hermanos, es que hay una ley. El Espíritu tiene una ley, tiene un principio. Y no es el de las reglas, las normas, las pautas, el qué hacer y el qué no hacer. Es el amor. El amor es el elemento más poderoso que existe sobre la faz de la tierra, hermano. Y ¿saben por qué me río cuando lo digo así? Porque lo vivo. No es decir, a ver, lo estudié hace el mes pasado, el amor, una cátedra de lo que es el amor. No, hermano. El amor te lleva a hacer cosas que no la harías en otras condiciones. Yo entiendo cuando las personas dicen, no puedo perdonar, porque le falta amor. Yo entiendo cuando las personas dicen, cuando están demandan que le quieran, demandan que le perdonen, demandan que le llamen, demanda, porque no ha conocido el amor de Dios, no lo ha conocido. Conoces de lejos, ¿se acuerdan Job? Mis oídos, dice, te habían oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo cambia todo, hermano? Y te hace libre, principalmente libre de mí mismo. Libre de mí mismo, que soy el peor tirano que yo tengo soy yo mismo. Porque ustedes o cualquier persona que por mucho daño que me quiera hacer, me lo puede hacer en un momento determinado y nada más. Pero yo me lo hago todos los días. El viejo Julio, que no está muerto, que está ahí, y que me está todos los días, golpeando la puerta de mi corazón, lo tengo todos los días, y con eso yo tengo que lidiar todos los días. Es un tirano. Por eso tenemos que hacer morir las cosas de la carne, terrenales. Y dice, porque la ley del Espíritu de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora les digo una cosa, hermano. ¿De qué nos libra? Es decir, de la ley. Pero ¿de qué precisamente de la ley nos libra? ¿De qué me libra a mí como cristiano la ley? De decir, ya no tengo la ley. ¿No dice Romanos también que con respecto que vosotros, el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué significa eso de decir, wow, yo ya no? No, la ley, hermano, sigue estando, pero ahora está dentro de tu corazón. Por eso dice, este pacto haré con mi pueblo. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y nunca más dirá, conoce a Dios, porque todos me conocerán, dice el Señor. Esa es la promesa. Que la ley ya no está allá, apuntándome. Ahora está en mi corazón. Y en lo que antes era, hay que hacer las cosas. No, ahora lo haces con gozo, con alegría, porque Dios te liberó. Hay libertad. ¿Libertad para qué? Solamente para una cosa. Para obedecer a Dios y servirle de corazón. Para eso, solo. Hermano, no me digan ustedes que en las relaciones interpersonales no eres capaz de hacer cosas por un amigo, alguien que te cae bien, alguien que te quiere, alguien que te hace bien, y tú como respuesta de todo eso, tú dices, tranquilo, que necesitas dinero, toma, que necesitas allá que estoy. ¿A qué lo hacemos entre nosotros?
¿Y por qué muchas veces nos cuesta con Dios? Yo les doy la respuesta. Porque creemos conocerlo, pero no le conocen. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estas palabras pueden tener una carga teológica para decir, oh, mira, ahora somos justificados, la ley, estamos libres, y ya está. Sin más. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿vale? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, hermano, lo estoy parafraseando, ¿vale? Porque lo tengo solamente el versículo, pero no he apuntado lo que dice, pero dice eso. Si tú buscas en 2 de Pedro capítulo 1, de versículo del 3 al 4, no sé si, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida, amén. ¿Y a la piedad? ¿La piedad qué es? Deja de tener rencores, hermano. Deja de estar, perdona de corazón, en ti relaxa ya. Como abríamos el culto hoy. El amor es el distintivo de la iglesia. En ti relaxa ya. No crees en ti raíz de amargura, porque eso te va a matar por dentro. Y esa es la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes, muchos me conocen, y alguna vez yo también lo he declarado. Yo nunca no, pero llevo muchos años, yo no soy partidario de estar constantemente detrás de las personas. Yo siempre digo, el pastor es el pastor, las ovejas oyen la voz y le siguen. El vaquero va detrás de las vacas. Venga, 1 año, 2, 3, 10, 20. Hermano, esa es la labor del Espíritu Santo, no del pastor. Si el Espíritu Santo no convence de pecado en la vida de una persona, ¿qué pinta el pastor ahí? Nada. Así que, hermano, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eres débil por la carne. Claro, a ver, ustedes imagínense que yo soy la ley. Y ahora, si ustedes quieren ir al retiro, les digo, hermano, el retiro les cuesta 300.000 euros ir al retiro. No estaría mal, ¿no? Cuesta 300, pero son 3 los demás. 300.000 euros. ¿Podrían ir? No, ninguno. Bueno, excepto Carlos. Pero los demás, ninguno, hermano. 300.000 euros, hermano. Bueno, esa es la ley. Son tan altas las demandas que ningún hombre puede lograr requerirlas, o sea, cumplirlas. Nadie, no se puede. Pero si Jesús, 300, dice Jesús, ¿qué? 3 millones, 30 millones las que haga falta. Él es el dueño del oro y de la plata. Paga lo que haga falta, ¿vale? Pero el tema es, hermano, ¿por qué era imposible? Por la debilidad de la carne, porque la carne es débil, hermano. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Miren lo que dice Hebreos 2:14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que esto es el diablo. Es decir, para que usted entienda, la bofetada mortal que había que darle al diablo era desde la tierra, no desde el cielo. Y Dios se hace hombre y desde la tierra le hace así, ¡bum!, lo noqueó. Y no se volvió a levantar más. Por eso el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros. Por eso el acta de los decretos fue clavado, somos libres, hermano. ¿Saben que el imperio romano, cuando iba a una guerra y vencía,
traía a Roma, traía a todos los prisioneros atados y los exhibía públicamente a la gente, mostrando su triunfo que había hecho. Pues Pablo toma ese ejemplo, esa imagen, para decir que eso fue justamente lo que Jesús hizo. Vino desde el cielo, se vino a la tierra, lo venció al diablo, le pegó 2 bofetadas, lo dejó aniquilado y lo exhibió públicamente sobre todo. Dijo, mira, este es mi trofeo. Es grande, hermano. Es tremendo lo que Dios nos ha dado. Por eso una de las labores más fuertes y más importantes que tiene el diablo es que tú no lo entiendas ni lo conozcas a eso. Porque el día que lo conozcas vas a ser verdaderamente libre. Y vas a experimentar lo que es ser verdaderamente libre. Ahora no somos libres. El hombre es esclavo de concupiscencia, esclavo de malos deseos. Por eso, ¿no? El que quiera ser, el que esté libre de pecado, que tira el primer vez. Nadie tira, ¿qué va a tirar? Si somos todos un cúmulo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo del 8 al 13. Miren lo que dice. Que por cierto, para poder entender mejor todo el tema de la ley, la gracia, el sacrificio de Cristo, el tema de la carne, el tema del espíritu y demás, Hebreos. Hebreos es ejemplar, ¿vale? Dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé en la mano para sacarlos de las tierras de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente y sobre su corazón la escribiré y seré por ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y miren lo que dice. Porque seré propicio, ¿se acuerdan la propiciación de nuestros pecados? Seré propicio a sus injusticias. Aquí viene el tema. Cuando uno anda en el Espíritu, Dios constantemente es propicio a nuestra injusticia. Pero te voy a explicar algo en este detalle, porque es un detalle que hay que me encantaría que te lo anotaras o que lo tuvieras muy en cuenta. Mire, cuando tú a un hijo lo corriges, cuando corriges a un hijo que ha cometido un error, ¿vale? Y no le explicas el error, ese niño no entiende cuál ha sido el error. Pero cuando dice, porque seré propicio a su injusticia, ¿sabes lo que está diciendo? Está diciendo, mira, escuchen esto. Si tú a un hijo le perdonas todo, esos hijos que siempre se están rebelando a los padres, que no se sujetan, que siempre están con gritos y se tiran al suelo porque son malcriados, ¿saben por qué viene? Porque resulta, hermanos, miren, si Dios hiciera lo mismo con nosotros, porque cuidado que aquí está hablando que nos libra, Dios nos libró de la ley o no. Pero ¿sabes qué? Dios no nos sacó un peso y decir, bueno, ya está. Dios lo que hizo fue coger el asunto e introducirlo dentro de tu corazón. ¿Sabes para qué? Para que cuando el Espíritu te redarguya, tú te sientas mal, para que eso te lleve cautivo a la obediencia a Cristo. Miren, propicio a la injusticia, Dios haría mal en decir, señores, yo les perdono y nada más, y nosotros, bueno, seguimos viviendo la vida porque no nos percatamos de las cosas. Pero Dios dice, les perdono, pero ahora yo les voy a poner mi corazón. Ustedes van a empezar a ver como yo veo el pecado. Y ahora ustedes van a empezar a sufrir lo que yo sufro por vosotros. Por eso el cristiano que no sufre por el pecado, el cristiano, ¿qué dice? El amor es sufrido. Y la persona que no sufre ni por el hermano, ni por el cónyuge, ni por los hijos, ni por el hermano, y por su pecado, es una persona que no le ha brillado la luz de Cristo en su vida, porque no entiende nada. Así que, y dice, y al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
Por lo tanto, todas las personas que quieren abrazar a Cristo es menester que se nieguen a sí mismos. Porque si no se niegan a sí mismos, lo que van a abrazar, ¿sabe qué? El antiguo pacto. Y da igual que sea judío. El judío, por supuesto. El catolicismo, ustedes ven que el catolicismo romano siguen con los viejos pactos. De ahí tú ves un sacerdote y ves el pueblo laico, tal como existía en el pueblo de Israel. Si bien es cierto que es un sincretismo, o sea, es una mezcla de un montón de religiones, eso es lo que es el catolicismo, si no, no sería tan global, tan mundial. Lo cierto es que de lo que de la Biblia se refiere, está tomada gran parte del Antiguo Testamento. Y Dios dice, se acabó ese pacto, ahora yo hago un nuevo pacto. El pacto de Dios es en nuestros corazones. Versículo 4. Para que la justicia de la ley, ¿vale? La justicia de la ley, porque cuidado, la ley había que cumplirla, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, miren el privilegio que tenemos, que muchas veces le pegamos una patada y lo tiramos a la basura, y se los digo así. El privilegio que tenemos de ahora poder agarrar la ley de Dios, tenerla grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, deleitarnos en ella, gozarnos en ella, que es como miel en nuestro paladar, y decir, wow, y ahora tengo ganas de ir en contracorriente del mundo. El mundo ya me da ir creciendo en la obediencia a Dios por decisión propia, es decir, porque hay una fuerza en mi interior, pero nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. ¿Saben, hermanos? ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Cuántas veces? Yo creo que son todas las veces. Yo no sé si a Ariel le pasará, que sí, yo creo que sí le pasa. Lo que no sé si él se percatará de ello, no lo sé. Y como hablo de él, hablo de todos los predicadores, ¿vale? Y Sonia lo sabe. Y yo soy el que más lo sé. Uno puede decir, uno ha estudiado, se ha preparado, sabe lo que va a decir, lo que tal. Pero ¿cómo me tiemblan las rodillas cuando digo, Señor, o hablas tú, o yo ahí no me subo? Porque para bla, 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 está el hombre, te puedes ir a cualquier lado. Pero, y a mí me demuestra el Señor una y otra vez, que este bosquejo, muchas veces es como una pincelada. Lo demás es porque el Espíritu Santo está hablando, porque conoce los corazones y conoce. Y digo, wow. Y eso es un privilegio por tener al Espíritu Santo y conocer el corazón de Dios, conocer la ley de Dios en vida, porque Jesús es la vida, es vida. Así que, hermanos, versículos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Perdón, hermanos, me he ido al 7. Es 5 y 6. 5 y 6. Es que he puesto las hojas al revés, digo yo, aquí pasa algo raro. ¿Vale? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ese pensar, ¿vale? Cuando dice los que son de la carne, el pensamiento, hermano, la carne te va a llevar siempre. ¿Qué es lo que te atrae en tu vida? Pregunta. ¿Qué es lo que a nosotros tomamos como hobby? Le llamamos hobby o le llamamos entretenimiento o cosas que me gustan. ¿Qué es? ¿Se acuerdan el pasaje de Dios, Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado? ¿Se acuerdan que hablábamos el viernes de coinonía? Que ¿dónde se desata la batalla, la guerra espiritual en nosotros? En la mente. Porque somos lo que creemos, somos los que pensamos. Los pensamientos te van a guiar. Por eso es necesario ser llevado cautivo todo pensamiento, la obediencia a Cristo. Pero ¿cuántos cristianos hay que todavía le están resistiendo a Dios eso? Porque les atrae cosas del mundo. Y yo no estoy hablando de lo típico, les atrae todo.
todo lo que es del mundo, la filosofía, les atrae. El abanico es enorme. Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hermano, es sencillo el Evangelio. El Evangelio es sencillísimo. Nosotros sí somos complicados. Nosotros sí somos los que la liamos. Porque dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué interpreta o traduce, mejor dicho, la palabra ocuparse? Porque en el original no dice así. En el original dice que porque la línea de pensamiento carnal te lleva a la muerte. Y la línea de pensamiento espiritual te proporciona vida y paz. Pero para el caso viene a ser lo mismo. Porque cuando tú piensas, te ocupas de aquello que tú estás pensando. Amén. Te ocupas. Porque, hermano, si yo estoy constantemente pensando en la telenovela, que no se me pierda porque la quiero, yo me voy a ocupar para que eso, ¿verdad? Saldré del trabajo corriendo rápido porque quiero ver mi telenovela. O el fútbol, hermano, que es muy popular. Que es el circo moderno. Perdonen, para los que les gusta el fútbol, que no tiene nada que ver que les guste o no. Les puede gustar. Pero se convierte en un circo. ¿Vale? Donde te entretienen y mientras te quieren mantener ignorante en muchas cosas. Pero os digo una cosa, cuando uno dice, mi equipo, va a jugar mi equipo, uno es capaz de hacer cualquier cosa para decir, lo quiero ver. Entonces pregunto, ¿los pensamientos te llevan a la ocupación? Claro que sí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas espirituales es vida y paz, hermano. Así que hay un salmo que dice, el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quieren que les diga una cosa, hermanos? ¿Saben que muchas veces cuando a mí me causó mucha gracia, alguna experiencia que tuvimos con unos hermanos y demás, y yo le hice la pregunta, pero hermano, cuando Dios se presenta delante de ti y te pide, te demanda y demás, y dice la persona, bueno, yo le enciendo velitas, yo le enciendo velas al Señor. Digo, y le pregunto, ¿y tú crees que Dios te está demandando eso? Me dice, no, si a quien le estoy demandando es yo a Dios, no Dios a mí. ¿No? Y me quedo así. Pero eso me sirvió, hermano, como ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros actuamos igual. Tal vez no le encendemos la vela, pero en otras cosas sí. Porque mientras estamos aquí, los vemos así. Hay un partido de fútbol, ¡wow! ¿Vale? Luego estamos demandándole a Dios que aplique justicia en mí y yo no soy capaz de mover un dedo por Dios. Cuidado, hermano, eso es hipocresía. Y eso es, volvemos a lo mismo, no conocer a Dios. Y ustedes se han dado cuenta que el cristianismo, hablo de la estructura, la institución cristiana global, ¿vale? Que ahí ya no hay denominación, ahí yo los meto a todos. Es, hermano, personas que no paran de pedirle a alguien que no conoce cosas que tampoco conocen. Es que, mira, yo no conozco nada de Dios, no lo conozco ni a Él, ni conozco su corazón, pero yo sí que me presento para decirle, ayúdame, dame trabajo, dame dinero, sana a este, ayuda al otro, a quien sea, a mí, y luego me voy, y ya. Y Dios dice, pero si yo estoy buscando tu corazón, yo quiero tener una relación íntima contigo, yo quiero establecer contigo y demás, y lo único que haces es esquivarme toda la vida. Así que, hermanos, no nos engañemos. La perseverancia de un pensamiento, esto lo he escrito, nos lleva a vivir en pos de aquello que pensamos. Y escucha esto, o nos libera o nos esclaviza. O nos libera o nos esclaviza. Depende de lo que tú pienses y de lo que tú perseveres en ese pensamiento. Si no es de Dios, a ti te va a esclavizar. Te va a llevar cautivo, pero no a la obediencia a Cristo, sino cautivo a la obediencia a la carne y al diablo. Por eso tenemos que cuidar, hermano, nuestros pensamientos,
Versículos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, obvio. Es obvio. Pero cuidado porque todas las religiones tienen una estructura, escuchen, es una estructura de actividades, de cosas, de qué es lo que se debe creer y qué es lo que se debe hacer. Todas. Pero Jesús vino a romper. Por eso yo muchas veces digo, hermano, ¿sabían ustedes que el púlpito tal como lo tenemos aquí con el altar y demás, es griego? Viene de una filosofía griega. No existió durante siglos dentro de la iglesia cristiana. ¿Sabían ustedes que el seminario tampoco existió en siglos en la iglesia cristiana? ¿Sabían ustedes que el templo no fue idea de Dios? Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y así podría seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Sin embargo, porque no conocemos a Dios, lo tenemos como... Que lo tenemos que tener como algo necesario, sí, porque vivimos en otros tiempos, hay que, bueno, nos tenemos que desenvolver de otra manera, amén. Pero hay algunos que lo tienen como es el gran mandamiento de Dios, es en conocer el corazón de Dios. Y no, porque si tú y yo viviéramos en el Espíritu, sin satisfacer los deseos de la carne, yo te puedo asegurar que seríamos una bomba en esta ciudad, espiritualmente. Tu testimonio sería poderosísimo, hermano. Y en lugar de hacer proselitismo, lo que haríamos sería abrir nuestras vidas como cartas abiertas expuestas a este mundo a que nos lean. Y que digan, wow, este tiene algo que yo no tengo. Como decía Ari, es verdad, es la diferencia. Este tiene algo que yo no tengo. Habla como yo me gustaría hablar y no hablo. Siente lo que yo no siento. Este está pasando por problemas y hay gozo y paz en su vida. Y como yo, que no tengo nada, no tengo ni gozo ni paz. Después de eso, habla todo lo que quiera de Dios, que verás cómo tendrás el camino allanado. Pero si de ti no ven lo que tienen que ver, ¿vale? Así que, hermanos, los designios son los pensamientos o propósitos del entendimiento aceptados por la voluntad. En última instancia, todo lo que yo soy capaz de hacer fue alimentado por lo que yo he pensado. Y recuerden esto, hermano, recuerda siempre esto. Ni Dios ni el Señor es más sabio que mi propia opinión. Dios no es más sabio que mi propia opinión, en mí mismo, dentro de mi burbuja. Dios evidentemente que dice la palabra que lo sabio de este mundo es lo más vil para Dios y que Dios prende la sabiduría de este mundo y lo avergüenza. Amén. O sea, la sabiduría de Dios dice que pues sus pensamientos son tan altos como los cielos que nuestros pensamientos. O sea, Dios es otra cosa. Dios no tiene nada que ver con todos mis pensamientos. Y recuerda esto, que cuando yo me argumento, me justifico y estoy entronizando yo porque a mí me hirieron y yo estoy así, se acabó y demás, yo el mejor consejo que te podría dar es conoce a Dios. No seas impermeable a Dios. Ríndete. Y reconoce, hermano, que no somos nada. No somos ni tan nobles, ni tan fuertes, ni tan sabios, no, en la carne. No lo somos. Quizás Dios, por su misericordia, acceda a tu corazón y como yo siempre digo, todo cambie. Y tu rostro, dice. Ayer creo que hablábamos de los rostros. Hablaba con un hermano acerca de los rostros de personas que no conocen al Señor, que yo los he conocido así, esto los pongo como ejemplo y ustedes lo habrán visto también, que los he conocido jovencitos y tal. Te has ido, han pasado los años, cuando lo vuelves a ver a la persona, los ojos hundidos, demacrados, claro, cayó en las drogas, cayó en la mala vida y demás, y los veo así, menuda transformación de esa persona. Porque el rostro es el espejo del alma. Pero al revés pasa cuando esa persona conoce al Señor y su semblante cambia. Si su semblante cambia, no lo ves amargado, triste, siempre refunfuñando, siempre quejándose. Como decía mi pastor, hermano, cambia la quejabanza por la alabanza.
Cámbiala algún día. Deja de estar quejándote. No te quejes. Es que mi mujer, si tú supieras, si tú supieras, si Dios te pusiera a ti lo que tiene que aguantar de ti, te humillarías. O al revés. Si tú supieras que yo tengo que aguantar de mis hermanos o del pastor y demás, dices, ¿tú sabes lo que yo tengo que aguantar de ti? Y aún así estoy ahí contigo. Así que, hermano, la ley escrita en tablas de piedra, como esas solas, las 5 solas que tenemos escritas, quieren que les diga una cosa, qué lamentable es que tú en algunos lugares entras a iglesia donde tú entras en el templo y ves grandes frases escritas. ¡Wow! Pero están escritas en tablas de piedra, están escritas en las paredes, no están escritas en los corazones. Cuidado de no caer, porque miren, si tú miras nuestros abuelos, aquellos que defendieron las mismas doctrinas que nosotros, y puedo dar nombres de denominaciones, las iglesias presbiterianas, por ejemplo. Tú entras, yo no sé si en la iglesia yo colgué un vídeo donde en Inglaterra había una iglesia presbiteriana y ahora es una discoteca. Bueno, esa es la realidad espiritual de Europa, ¿vale? Que no es cristiana ni de lejos, ¿vale? América Latina puede que se aproxime un poquito más a ser cristiana. Europa ya no es cristiana, Europa es atea. Por eso Dios decidió, ya que se rebelaron contra mí, ahora yo les voy a enviar invasores, donde por lo menos tienen algunos principios morales que ustedes no tienen. Les guste o no les guste, porque Dios es el dueño de las tierras. Dios es el dueño, Dios es el Dios de las naciones. Por lo tanto, no nos quejemos, hermano, porque Europa lleva 500 años o 300 años de rebelión contra Dios. Así que vienen tiempos donde Dios está cambiando los aires. Para mejor, lo dudo. Para peor, pero es lo que hemos ido sembrando todos estos siglos. Amén. Así que, miren, para concluir, hermanos, ya que el pecado no se enseñorea más de mí y que la ley del Espíritu de vida me ha librado del yugo de la esclavitud de la ley, de la carne y del pecado, no vivamos más para los deseos egoístas de la carne, hermano. Ese es el punto. Esa es la conclusión del sermón. Deja de estar mirando tu ombligo, mi ombligo. Y levantemos la mirada al cielo y digamos, Señor, perdóname. Heme aquí, envíame a mí. No el hermano. Si ya lo van a hacer los pastores, ya. No, hermano. Ese es el quid de la cuestión. Así que, humanamente, era imposible que el hombre, desde su posición caída, escucha esto. Por eso lo he tenido que escribir, porque sé que lo tenía que escribir. Dice, escuchen, humanamente, era imposible que el hombre, desde su posición caída, pudiera redimirse a sí mismo. Porque la ley le estaba, págame, no tengo dinero. Vale. Desde el punto de vista de Dios, escucha bien esto, era imposible que él pudiera esperar algo bueno del hombre. Es decir, desde el punto de vista humano, el hombre está caído, el hombre es corrupto por naturaleza. Somos corruptos por naturaleza. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios tampoco podía demandar nada de nosotros porque estaba todo perdido. La única vía era que apareciera en escena un hombre perfecto en toda su naturaleza y así ponerse en lugar nuestro y justificarnos delante de Dios. Y que esa misma ley encarnada, que es Cristo, nos pudiera abrazar y pudiéramos entender su corazón. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y sobre todo, Dios, te ruego, Señor, por favor. Como tú eres el único que conoces en profundidad nuestras actitudes, nuestro corazón, yo te ruego, Padre, que en esta mañana nos hayas hablado a todos, Señor. Señor, tantas cosas hay que seguir creciendo y dejar en el camino, cosas que hace años que tú nos estás pidiendo dejar, orgullo, malas actitudes, mal carácter, tantas cosas que tú nos estás demandando de hace años y no lo hemos dejado. Yo te ruego, Padre, que podamos tener esa lucidez
esa gracia venía de lo alto para que podamos rendir nuestras vidas a ti, Señor. No es de extrañar, Señor, que tú nos pidas que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional, y que no nos adaptemos a las formas de este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Ayúdanos en esto, Señor, porque es por tu gracia y es por medio de tu Espíritu Santo que podemos lograr lo que tú nos pides, Señor. Queremos humillarnos, Señor. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.